Reciba un cordial saludo, estimada licenciada García. En este momento procedo a la presentación de este video educativo con el fin de conocer más a fondo sobre la temática de ética y deontología que es necesario conocer para lograr aplicarlo dentro de nuestra labor como docentes o futuros docentes en el caso de los que aún no se desempeñan como tal. Bueno, para ello vamos a responder a una serie de interrogantes y como punto número 1 tenemos la pregunta de cuál es la definición de deontología. Bueno, esto se puede definir como el estudio de las diferentes normas y deberes que cada persona tiene y por lo cual debe cumplirlas, así como hay derechos, hay deberes y dentro de la deontología este es el objeto de estudio, la palabra clave, deberes. Y bueno, tal y como lo dice Vargas, la deontología señala el camino obligado a seguir en la actividad profesional en la conciencia de que si se sigue la senda del deber marcado se está dentro del obrar correcto. Es decir, como lo que se explicaba anteriormente, para lograr la deontología se debe cumplir los deberes que se tienen para obrar de manera correcta. Luego tenemos un ejemplo de cómo se aplica la deontología y dentro del área docente, pues la deontología se aplica cuando el docente cumple con el horario que se le ha establecido en la institución educativa y a la vez este docente imparte los contenidos de acuerdo al programa de estudios que están en su materia o su especialidad. Esta es una manera de cómo podemos aplicar la deontología, porque esos son deberes que el docente tiene, cumplir con su horario y también impartir los contenidos de acuerdo al plan de estudios. Luego tenemos como numeral número 2, o el punto número 2, ¿cuál es la relación significativa entre ética y deontología? Bueno, de acuerdo con Fernández, 2007, este explica que la deontología necesita de la atención individual entre lo que soy y lo que debería ser, que se da en la ética, proponer normas de acuerdo con la actividad laboral conjunta a la que requiere responder con un mejor funcionamiento de la profesión. En otras palabras, se relaciona la ética con la deontología porque al saber cuáles son los principios morales que debe seguir la persona, este trata de dejar de un lado su egoísmo, su propia conveniencia que se tiene por defecto como ser humano y trata de cumplir con sus deberes porque sabe que esto es parte de la ética. No puede existir ética sin deontología y de igual forma no podemos aplicar deberes o cumplir deberes sin antes tomar en cuenta la ética, es decir que estas dos terminologías van de la mano y por lo cual como personas sabemos que si yo trato de ser ético voy a cumplir mis deberes para obrar de la mejor manera posible. Bueno, y un ejemplo de cómo se relaciona la ética con la deontología, para explicar esto, siempre aplicándolo a la área docente, esto lo podemos hacer cuando el docente, al tener sus principios éticos dentro de su profesión, sabe que existen deberes por cumplir y que al no ser éticos en su labor no podría decirse que se desempeña como un buen educador, es como lo que se decía anteriormente. Como docentes sabemos que hay un montón de deberes que seguir, pero si yo no sigo la ética, sé que no estoy obrando como debería de ser, pues no puedo decir que estos dos se van a relacionar. Siempre debo tomar en cuenta lo que es correcto para luego cumplir los deberes que tengo como docente de la manera más adecuada. Y esta es la forma en cómo se aplica la ética y la deontología en el área docente. Y luego tenemos como punto número 3 los 10 códigos deontológicos que se deben ser tomados como parte de la profesión docente. Tenemos como número 1 el dominio sobre la materia que se va a transmitir a su estudiante. No se puede llegar a dar una clase si el docente no sabe de qué trata esa materia o si esa no es su especialidad, no es parte del código deontológico. Luego, los profesores deben mejorar constantemente sus prácticas, deben actualizarse, ir a diferentes formaciones, talleres, etc. Procurar el cumplimiento de los deberes con la mayor idoneidad posible.
Es decir, que el docente sabe que debe de cumplir todo lo que se le exige para que pueda ser un buen docente. Número 4, establecer con los alumnos una relación de confianza comprensiva y exigente que fomente la autoestima, es decir, que el docente debe ser un motivador para los alumnos, que ellos crean en su propio potencial. Número 5, trabajar para que los alumnos reciban una formación que les permita integrarse positivamente dentro de la sociedad. Se sabe que dentro de su educación los alumnos deben formarse para la vida y por lo tanto los docentes deben ser una ayuda para ellos. Luego tenemos como punto número 6, tratar a todos los alumnos con total ecuanimidad, y ese es un término bien interesante porque habla de ser bien imparciales, es decir, que el docente no le va a importar la raza, la religión, si tiene alguna capacidad especial, el docente no va a discriminar a sus alumnos, eso debe ser parte del código deontológico de los docentes. Luego, como número 7, no adoctrinar ideológicamente y respetar en todo momento la dignidad del educando, es decir, el docente puede tener su ideología política, religiosa, etcétera, pero debe respetar la ideología que el alumno tenga. Eso sí, debe ser muy importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos como número 8, guardar el silencio profesional, no haciendo uso indebido de los datos sobre el alumno y su familia. Si el docente sabe cierta información de la familia del alumno o del alumno, no debe divulgarlo. Eso no es parte de la deontología, ¿verdad? Sino que tiene que ser una persona que guarde en secreto todo lo que se le cuente. Luego dice respetar la confianza que los padres depositan en los docentes, y eso es muy importante. Es parte de la deontología también tratar de respetar lo que el padre de familia o el estudiante comente hacia los alumnos, y debe mantener pues ahí guardada esa información. Y como número 10, contribuir a la dignificación social de la profesión docente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el docente debe tratar de cumplir con los deberes que tenga para que la profesión docente sea vista como una de las que realmente vale la pena ejercer y que también se le respete, porque no es una tarea fácil trabajar como docente y también cumplir con todos los requerimientos que hay que tratar de hacer para desempeñarse como un buen docente. Y bueno, en conclusión, la deontología en la práctica docente es esencial para actuar de la forma más adecuada de acuerdo a los deberes que la profesión exige. Y no solo como docente, sino también dentro de cualquier labor, cualquier profesión, es tan importante tomar la ética y también la deontología, porque es necesario cumplir deberes para ejercer de la mejor manera posible una profesión o una ocupación que cada persona pues ejerce dentro de la sociedad. Si no hubiera todo esto, pues no hubiera un equilibrio dentro de las actividades o cómo se debe obrar dentro de la sociedad. Y eso es parte importante de la deontología y que hay que tomarla en cuenta para ponerla en práctica. Y bueno, eso sería todo. Aquí están las referencias bibliográficas para realizar este trabajo. Por lo tanto, le agradezco mucho su atención prestada.